Los rayos y las iniciaciones. Regla 5. La regla 5 que ahora nos proponemos considerar es una regla de gran interés y practicabilidad. Les recordaría que una de las nuevas cosas que verá la futura era de expansión espiritual es la inauguración de algo totalmente nuevo. Iniciación grupal. Hasta ahora, una por una, las unidades de la familia humana se han abierto camino a través de la puerta de la iniciación. Si este sistema ha de persistir, y considerando el vasto número de almas en encarnación y fuera de ella, que finalmente deben alcanzar la meta, 2/3 del total en este ciclo mundial, aún los ciclos mayores, que incluyen muchos ciclos mundiales, resultarían un tiempo demasiado corto. Sería desbaratado el programa espacio-tiempo del logos planetario mismo, pues él tiene tal programa para el ciclo de su actual encarnación. Hay un término fijado para la aparición de su cuerpo de manifestación, nuestro planeta, así como lo hay para el cuerpo humano. Él, por lo tanto, tiene que elaborar sus planes dentro de cierto límite de tiempo. Y este factor condiciona la experiencia de todas las vidas que se mueven dentro del radio de su expresión, incluyendo el reino humano. Además, debe recordarse que a medida que la humanidad se desarrolla y cada vez más personas comienzan a funcionar como almas, la naturaleza del alma, la cual es relación, comienza a tener un efecto. Los hombres devienen más amplios en su perspectiva y su visión. Desaparece la perspectiva del yo separado y la relación grupal y el interés grupal reemplazan esa relación y ese interés intensos, personales e interiores que han hecho al hombre en evolución lo que es. Ante todo, una personalidad integrada y luego un discípulo, un candidato a la iniciación. A medida que más y más discípulos entren en conciencialización grupal, para la jerarquía se volverá cada vez más posible admitir tales discípulos en formación grupal. Esa es la sola razón que hace necesario reestablecer los antiguos misterios en la Tierra. Esa relación grupal tiene que ser demostrada en los 3 mundos y expresada por los discípulos en su vida grupal en el plano físico. De ahí el nuevo experimento emprendido por la jerarquía, exteriorizar sus ramas. Este proceso involucra inmensa dificultad debido al astralismo, las ambiciones y la creciente influencia de la personalidad de tanta gente. Muchos grupos, bajo líderes egoístas, reaccionarán a este experimento y se proclamarán a sí mismos maestros con las ramas establecidos, ocupados en entrenar gente para la iniciación. Ya pueden verse signos de esto. La jerarquía se ha visto enfrentada a una dificultad precisa en este asunto. Pues por un lado, los maestros se enfrentaban con la tendencia hacedora de glamour y el astralismo de la mayoría de la gente. Y por el otro, con el rápido avance de la conciencia humana hacia el campo de relación grupal, vida grupal, reacciones grupales y actividad grupal.
Esto ha dado lugar a la intención de la jerarquía de entrenar a esas mentes y corazones preparados para un progreso unido a través de la puerta de luz y sobre el camino iluminado. Esa exteriorización aún no ha tenido lugar. Se están haciendo experimentos tentativos con cierto éxito y cierto desaliento. Por lo tanto, los maestros han decidido sobre dos cosas al encarar el futuro de la humanidad y prepararse para dar los pasos requeridos para satisfacer la aspiración progresiva del hombre. He elegido cuidadosamente estas dos palabras. Shambhala exigió estos dos requisitos a la jerarquía en orden a salvaguardar los misterios y prevenir una precipitación demasiado prematura de la vida jerárquica en la Tierra. Ambos requisitos están contenidos en esta regla. Regla 5. Al unísono que el grupo perciba la tríada resplandeciendo, atenuando la luz del alma y extinguiendo la luz de la forma. El todo macrocósmico es todo lo que hay. Que el grupo perciba ese todo y luego ya no use el pensamiento, mi alma y la tuya. La primera demanda hecha por Shambhala es que los grupos en preparación para la iniciación deben estar compuestos solo por quienes están en proceso de construir el Antakarana, el puente entre la tríada y la personalidad. La segunda demanda es que quienes están siendo preparados deben mostrar algunos signos del sentido de síntesis. Observarán, por lo tanto, algunos de los factores que han controlado la presentación de la verdad que he tratado de ofrecer en el transcurso de los años. La enseñanza sobre el Antakarana, brevemente insinuada por HPB, la expandí en el libro Educación en la Nueva Era y en la segunda parte de este quinto tomo de un tratado sobre los 7 rayos. Y ya se ha ofrecido a un número de aspirantes avanzados en la esperanza de que se beneficiarían con ella. También he destacado la necesidad de síntesis y está estrechamente relacionada con el aspecto voluntad, el primer aspecto divino. En el pasado, durante el ciclo de misticismo, a través del cual muy apropiadamente pasaban todos los aspirantes, se les enseñaba a ver la visión, una visión de la meta, de la belleza a buscarse, del amado a conocerse, de la liberación a lograrse, de la satisfacción espiritual y una puerta abierta a maravillas mayores. En la era oculta, que ahora definitivamente ha nacido, se enseñará al neófito a ver el cuadro total, a pensar en los términos más amplios, a salir de la normal conciencia separativa hacia el más amplio estado de concienciación que no ve diferencia alguna. La meta, o más bien el resultado del camino místico y oculto, es la fusión del camino vertical de la vida con el camino horizontal del servicio. Y esta fusión que Shambhala demanda debería condicionar la tentativa que ahora está en proceso de entrenar a aquellos que juntos buscarán la iniciación, juntos atravesarán el portal hacia el camino y que juntos pueden ser presentados
al iniciador uno como una unidad de luz. Este sentido de síntesis, que debe demostrarse cada vez más a medida que cada iniciación se toma en formación grupal, es posible solo para quienes han puenteado la brecha entre la mente concreta inferior y la mente superior, o, expresándolo técnicamente en el lenguaje de la ciencia oculta académica, entre la unidad mental y el átomo manásico permanente. La meta del sendero de probación está bellamente aclarada en la quinta regla, como fuera dada anteriormente en iniciación humana y solar. Dice que el postulante procure que el ángel solar atenúe la luz de los ángeles lunares, quedando como la única luminaria en el cielo microcósmico. El probacionista debe ver el alma como el sol de la vida. Todas las luces menores deben ser apagadas por la luz de la luminaria central. Todos los pequeños fuegos deben ser obliterados por fuego solar. El ángel solar controla la vida de la personalidad y sus fuerzas. Esto, en la nueva era, es la meta del sendero de probación y del postulante para el discipulado. Hasta ahora ha sido la meta de toda la enseñanza dada acerca del sendero del discipulado, pero el alto índice de inteligencia del postulante moderno justifica un cambio. Y a medida que transcurra el tiempo, los requisitos actuales para discípulos, hasta la segunda iniciación inclusive, serán los requisitos para el sendero de probación. Esto exigirá una más clara comprensión del sendero del discipulado. En ese sendero, la principal enseñanza dada en el futuro concernirá: 1. A la construcción del puente arcoíris en la Antacarana. 2. A la naturaleza de la intuición y su desarrollo, a medida que reemplaza a la mente en sus dos aspectos, concreta y abstracta, inferior y superior. 3. A la naturaleza de la vida según la expresa la mónada. En estos tres acercamientos a la verdad está oculta la nueva revelación. Tomará el lugar de la enseñanza sobre el alma para los neófitos y discípulos del mundo, y el énfasis se pondrá para ellos sobre el aspecto vida y no tanto sobre el aspecto amor. La razón para esto es que más y más personas estarán viviendo como almas y por lo tanto expresando amor. Y para ellos, la naturaleza de vida y de experiencia monádica constituirá la siguiente revelación normal. Una que, sin embargo, solo es posible para quienes de hecho intentan vivir como almas, que cultivan amor o el sentido de no separatividad y que están, por lo menos, morando en la periferia del mundo jerárquico. En consecuencia, sería inevitable para aquellos así morando u hollando el sendero del discipulado, que los factores que inspiran todo esfuerzo jerárquico comenzaran a ser tenuemente evidentes y que, lentamente, estos factores asumieran para ellos los contornos de una meta indistinta y lejana. Las dos partes de esta regla expresan en consecuencia las nuevas demandas para discípulos, no postulantes. Esto se vuelve evidente cuando estudian las dos reglas, una para postulantes y una para discípulos,
al postulante se lo remite al microcosmo. El macrocosmo se mantiene ante la visión del discípulo. Las dos demandas están expresadas en la regla 5 como sigue. 1. Al unísono, que el grupo perciba la tríada resplandeciendo, atenuando la luz del alma y extinguiendo la luz de la forma. Esta es la demanda de construcción del Antakarana que relaciona al discípulo en su personalidad con la tríada. 2. El todo macrocósmico es todo lo que hay, que el grupo perciba ese todo y luego ya no use el pensamiento mi alma y la tuya. Esta es la demanda de un sentido de síntesis que es visión oculta y no visión mística. Estas dos demandas serán los dos requisitos básicos para las nuevas escuelas de ocultismo. En vista de toda la instrucción dada anteriormente en este tomo, y en vista también de la claridad de la declaración hecha más arriba, hay poco que necesite decir acerca de esta primera demanda. Quizás requiera explicación la palabra demanda que se ha utilizado. Al considerar este tema, debería recordarse que el acceso a Shambhala y una expresión divina en vida y servicio del primer gran aspecto divino, el aspecto voluntad, es la meta mantenida ante los miembros de la jerarquía. Ellos también están en el camino de evolución y su meta es pasar por el ojo de la aguja en su camino hacia la evolución superior. Esta evolución superior es esa que se abre ante un maestro de la sabiduría. El uso de este término esotérico por Cristo en el relato del Nuevo Testamento nos da un indicio acerca de la naturaleza de la excelsa conciencia que Él expresó. Encarado por el joven rico que poseía tanto, Cristo indicó que necesitaba prepararse para una gran negación y para un paso adelante. La verdadera significación de esto nunca ha sido captada y reside en el hecho de que la frase joven rico es en realidad un término técnico que se aplica frecuentemente a un iniciado del tercer grado, así como las palabras pequeños o pequeño niño se refieren a un iniciado del primero o segundo grado. Este joven rico era rico en su campo de concienciación, rico en su equipo de la personalidad, rico en su aspiración y en su reconocimiento. Era rico como resultado de milenaria experiencia y desarrollo evolutivo. El Cristo le dice que ahora debe prepararse para lo que en la regla 5 se denomina la tríada resplandeciendo. Ahora debe prepararse para el desenvolvimiento de la conciencia monádica y para la cuarta iniciación. En esa iniciación, el cuerpo causal, el cuerpo donde el alma experimenta y cosecha el fruto de la experiencia, debe ser y será destruido. Esto ha de tener lugar antes de que el iniciado pueda entrar en la cámara de concilio del Altísimo y expresar la voluntad al bien y la voluntad de Dios en cumplimiento de los propósitos de Dios. La voluntad de este particular joven rico, iniciado como era, aún no era adecuada a los requisitos, de manera que tristemente se marchó.
tenía que prepararse para la cuarta iniciación, la gran renunciación, la crucifixión, y así capacitarse para pasar por el ojo de la aguja. En el antiguo comentario hay unas palabras simbólicas que arrojan luz sobre las grandes oportunidades que se encuentran en los momentos críticos en la vida del alma al experimentar la encarnación y devenir enriquecida por ello. Dentro de la matriz del tiempo, circunscrita por el espacio y limitada por la oscuridad, aunque sustentada siempre por la calidez, la vida evoluciona. Desarrolla facultad. Deviene en miniatura eso que es. Asume forma y conoce la divinidad de la separación. Tal es su meta. Reflexiona. El conocimiento vendrá. Más allá de la puerta hay mayor vida y luz. Se conoce por lo que es. No se basta a sí misma y sabe que es eso, parte del todo, divinamente uno con otros. Reflexiona. La unión vendrá. Delante del baluarte del lugar de Dios mismo, surge un Hijo de Dios. Permanece ante el ojo de la aguja y trata de pasar el muro que obstaculiza. No está circunscrito por tiempo o espacio, sino que luz y vida son suyas. Realiza belleza y sabe que eso existe. En lugar de tiempo y espacio y todos los ricos incentivos de la forma, él se sabe rico en amor, en conocimiento, sabiduría, percepción interna y toda la panoplia de Dios, como él puede captarla, excepto una sola cosa. Reflexiona. El propósito se revelará a sí mismo. El todo quedará revelado y entonces el alma, colmada de riquezas y de los frutos de larga labor, se disipará como la neblina y solo Dios, el viviente uno, quedará. Hay todavía otra serie de frases tratando de eso, a través de lo cual los perfeccionados hijos de Dios en su elevado lugar deben pasar cuando su trabajo está realizado en la tierra y una mayor gloria se revela a sí misma por delante. Pero esto no lo doy. Solo doy 3 símbolos que son la matriz, individualización, separación, conduciendo a integración de la personalidad y autorrealización, culminando en el sendero de iniciación, el nacimiento del Cristo, produciendo actividad inteligente. Iniciación. La puerta de 2 hojas. Iniciación. Conciencia grupal. Conduciendo a expresión del alma, culminando en la tercera iniciación, produciendo vivencia amorosa. La tercera iniciación. El ojo de la aguja. Evolución superior, conciencia monádica, conduciendo a expresión de vida, culminando en la
quinta iniciación, produciendo vida plena de propósito, consumación. Tales son los 3 puntos de entrada a los 3 centros planetarios: humanidad, jerarquía y Shambhala. Curiosamente, esta primera demanda es la primera expresión de reconocimiento directamente acordado de que las grandes vidas en Shambhala están ahora en directa relación con la humanidad. Hasta ahora ese contacto no ha sido directo y ellas no han estado en contacto con desarrollos corrientes. Hasta ahora todos los contactos e impulsos espirituales desde este centro, el más elevado, han llegado a la humanidad vía la jerarquía y viceversa. Esta demanda concierne a la negación, la obliteración, la absorción, el apagamiento o la síntesis de las luces menores por las mayores. Todas las palabras que he empleado son esfuerzos para expresar la verdad y todas son completamente inadecuadas. El momento en que el iniciado o el discípulo ve, incluso tenuemente, la luz de la tríada espiritual que vela y oculta al sol central espiritual, comprende que todas las otras luces, la del átomo de materia, la de la forma y la del alma misma, inevitablemente deben desaparecer en la formidable gloria y el resplandor que emanan de Dios mismo y que Él presiente como en proceso de revelación. Deviene absorbido, intelectual, intuitiva, espiritual y por último, fácticamente, en esa luz. Aquí les recordaría que así como la luz del alma reveló al esforzado aspirante una nueva visión, le fijó nuevas metas, realzó todas las cualidades presentes en su equipo y reveló el pasado, el presente y el futuro del individuo. Así esa luz, aún mayor, revela al iniciado un horizonte tan vasto que hasta ahora ha escapado a su capacidad y es, sin embargo, posible de visión por un iniciado del 3er grado. Le confiere una percepción oculta hasta ahora, no conciencializada como existente, una percepción que le permite penetrar cada vez más y cooperar comprensivamente en el propósito del Señor del mundo. Más tarde, le permite desarrollar el equipo, cualidades y dones de una naturaleza divina, que finalmente le permitirá ocupar su lugar en la cámara del concilio en Shambhala y trabajar en plena unanimidad con los señores del karma. Estas cualidades y dones conciernen a divinos atributos y capacidades para los cuales todavía no tenemos palabras, pues están más allá del alcance de la conciencia humana, siendo completamente desconocidos incluso para seres humanos avanzados. Solo comienzan a manifestarse como tendencias entre la segunda y la tercera iniciaciones, del mismo modo que los instintos en un niño pequeño son, en realidad, los gérmenes de posteriores aptitudes y actividades intelectuales. Por lo tanto, es innecesario explayarme sobre ellos.
A menos que sean un iniciado del tercer grado, mis palabras carecerían de significado para ustedes y nada les transmitirían. La clave reside para ustedes en comprender las tres palabras: felicidad, alegría, bienaventuranza. Cuando hablan de bienaventuranza, comprenden dónde difiere de felicidad y alegría. Bienaventuranza está asociada al completo ser, concierne a la actitud interior del todo. A medida que el discípulo individual construye el puente arcoíris, el antakarana, y a medida que el grupo de discípulos construye el antakarana grupal, ellos hacen posible la percepción triadal antes mencionada. Cuando el discípulo ha lanzado un solo hilo de luz viviente, mediante el poder del amor magnético, a través del espacio que separa la tríada y la personalidad, descubre que es parte de un grupo. Este reconocimiento grupal, al principio expresado de manera defectuosa y poco inteligente, es el factor que le permite pasar a lo largo del hilo anclado a la rama de un maestro. Desde el ángulo de la antigua enseñanza, en la rama del maestro y el foco de la jerarquía estaban en los niveles superiores del plano mental. Hoy no es así. Están en el plano de amor espiritual, de la intuición y de Buddhi. La jerarquía está retirándose hacia el centro superior de Shambhala y al mismo tiempo avanzando hacia el centro inferior, la humanidad. El hombre mismo ha hecho posible ambas actividades. La creciente percepción intuitiva de la humanidad en sus sectores superiores le permite funcionar en el sendero del discipulado y en niveles más elevados que nunca. Esto la jerarquía lo reconoce. La creciente aspiración de las masas también está acercando, más que nunca, a los maestros, a la humanidad. Este es un ejemplo de la habilidad de la conciencia de iniciado para funcionar en niveles de iniciado y también en los tres mundos simultáneamente. De esto, la actividad dual de la mente es un símbolo. Actuando como lo hace, como el sentido común, y así lidiando con todos los asuntos en los tres mundos, y como la mente espiritual al mismo tiempo, lidiando con todos los asuntos conectados con el alma, con la luz y la iluminación. La segunda demanda, que el sentido de síntesis debería ser la meta del entrenamiento dado a postulantes en la nueva era, es una evidencia directa del nuevo contacto de Shambhala, porque síntesis es un atributo de la voluntad divina y la destacada cualidad de la deidad. Era inevitable que inteligencia y amor debieran ser objetivos evolutivos en el planeta y los dos primeros aspectos divinos a ser desarrollados, pues son cualidades de la voluntad. Hacen posible la manifestación de la voluntad divina. Garantizan su inteligente aplicación y su poder magnético de atraer hacia sí todo lo necesario para la expresión o la manifestación del propósito divino previsto.
visualizado sintéticamente y motivado, implementado, ingeniado y hecho posible por el aspecto dinámico de la misma voluntad. Es interesante observar que hoy existe toda la evidencia en el mundo de que la energía de Shambhala está directamente impactando sobre la conciencia humana y directamente produciendo resultados. El aspecto destructor del primer rayo de voluntad o poder está produciendo destrucción mundial mediante el uso del primer reino en la naturaleza, el reino mineral. Lo que está hecho de metales y sustancias químicas está trayendo catástrofe y destrucción en la tierra, principalmente en el reino humano. Al mismo tiempo, el segundo atributo de la voluntad, síntesis, está evocando una respuesta igualmente amplia. Este sentido de síntesis tiene un efecto masivo antes que un efecto individual, y esto es algo de interés e importancia para observar en este momento. Más tarde, el dinamismo inherente a la voluntad, ejercido por el nuevo grupo de servidores del mundo y por los discípulos iniciados del mundo, convertirán esa masiva respuesta instintiva en experiencia fáctica y producirán la aparición en la tierra de la nueva, desarrollada cualidad que la vida busca demostrar en la nueva era. En el primer tomo de este tratado, llamé la atención sobre los tres aspectos divinos: vida, cualidad y apariencia. Ellos ahora están en proceso de hacer su aparición en forma final para este ciclo particular. Síntesis dicta la tendencia de todos los procesos evolutivos hoy día. Todo gradualmente se está moviendo hacia más grandes bloques unificados, hacia fusiones, relaciones internacionales, planificación global, hermandad, fusión económica, la libre circulación de mercancías en todas partes, interdependencia, comunidad de credos, movimientos basados en el bienestar de la humanidad como un todo, y conceptos ideológicos que se ocupan de totalidades y que militan en contra de la división, la separación y el aislamiento. Poco comprendido por la gente. Estos conceptos son factores relativamente nuevos en la conciencia humana, y el hecho de que sean el resultado de una nueva y directa relación entre quienes implementan la voluntad de Dios y la humanidad en todas partes es la garantía de su inevitable expresión en el futuro. Solo en el ínterin inmediato, un período de 150 años, la demora puede parecer la regla. Sin embargo, ese realmente no será el caso. Todavía tienen que ser creadas las formas a través de las cuales estas nuevas e inminentes ideas deben configurarse y manifestarse. Y eso lleva tiempo, pues son construidas por el poder del pensamiento y el debido proceso de educar la conciencia pública hasta que esa conciencia llegue a ser convicción confirmada y se demuestre como una opinión pública inamovible. Este sentido de síntesis es una de las cosas que las nuevas escuelas esotéricas desarrollarán en sus estudiantes y neófitos, pues será la gente entrenada interiormente
en estas escuelas quienes serán los constructores del nuevo mundo y los entrenadores de la futura opinión pública. Poco significan las etiquetas y los nombres que estas escuelas se adjudiquen. Muchas se proclamarán como escuelas esotéricas y nada comunicarán de naturaleza verdaderamente esotérica. Solo atraerán a los crédulos y a los tontos. Hoy hay muchas de estas funcionando de esta manera. Otras pueden abstenerse de todo indicio externo de entrenamiento esotérico y ocultista, y sin embargo transmitir la enseñanza necesaria. Tratarán de relacionar el uno, la mónada, con la personalidad y evocar en sus estudiantes un verdadero sentido de síntesis. Expresándolo muy simplemente, el sentido de síntesis será la meta de todos los movimientos educativos una vez que el idealismo de la nueva era esté firmemente establecido. La coordinación física, la integridad personal, lo cual involucra principalmente el control del cuerpo astral y más tarde su negación, y la integración de la personalidad serán los primeros pasos esenciales. A esto sucederán procesos por los cuales la fusión de la personalidad con el alma, del yo inferior con el yo superior y de la forma con el divino morador en la forma, seguirán después. Luego se intentará la fase verdaderamente esotérica del proceso educativo, cuando los primeros pasos o etapas hayan sido captados satisfactoriamente y haya indicio de cierta medida de éxito real. Para ese entonces, las personas que piensan reconocerán de manera general la escuela de los misterios y las aulas de preparación para la iniciación, y las masas expectantes creerán en ellas. En esas escuelas, quienes estén comenzando a funcionar como almas serán guiados a dar su siguiente paso. Su desarrollada naturaleza del alma se estará expresando mediante amor inteligente y un sentido de compañerismo grupal. Estas dos cualidades divinas formarán una base o fundamento desde el cual el siguiente desenvolvimiento pueda surgir y sobre el cual una superestructura más espiritual pueda ser construida. La ciencia de la meditación y la construcción consciente del Antakarana serán las primeras dos etapas preliminares en el plan de estudios esotéricos. Hoy, la verdadera enseñanza de la meditación y la construcción del puente de luz entre la tríada y la personalidad son la enseñanza más avanzada que se haya dado en cualquier parte. Sin embargo, la humanidad está preparada para el desarrollo sumamente rápido y esta preparación se demostrará cada vez más en el período de posguerra. Y para ello, los discípulos del mundo deben prepararse. Dos factores ocasionarán esto. El primero es el tremendo estímulo que la guerra, sus demandas y sus consecuencias han dado a la conciencia humana. Y segundo, la entrada de almas muy avanzadas desde el año 1925. Estas almas estarán preparadas para dar el entrenamiento e instrucción necesarios cuando llegue el momento propicio, habiéndolo traído con ellas cuando vinieron a la encarnación y sabiendo normal y naturalmente lo que el moderno estudiante esotérico está luchando por captar y comprender. Un estudio de lo que aquí he descrito como requisitos básicos mostrará que las escuelas esotéricas
sobre las cuales escribí en Cartas sobre meditación ocultista, están muy por delante en el futuro lejano. Primero, debe venir el trabajo de las escuelas preparatorias, y su trabajo continuará hasta el momento en que el trabajo de las ramas de los maestros sea reconocido como formando parte de una actividad jerárquica externa. Esto, a su debido tiempo, conducirá al otorgamiento de la primera iniciación públicamente, como una parte del gran servicio ritual de la entonces prevaleciente religión universal. La raza de los hombres, en sus categorías y grupos más avanzados en cada país en el mundo, será entonces normalmente clarividente, y por lo tanto ellos verán por sí mismos la luz dentro de los candidatos. Sabrán entonces que la primera iniciación se experimenta justificadamente, y también verán la misma luz en miles que en encarnaciones previas han tomado esa iniciación. Solo una cosa más agregaré a lo antedicho y a la elucidación de la significación de la regla 5. La clave de todo este trabajo esotérico demandado por Shambhala se halla en el desarrollo del arte de la visualización. Mediante la visualización, 3 expresiones de la conciencia humana llegarán a ser posibles. 1. El Antakarana podrá ser construido y el fulgor de la tríada será definitivamente visto. Tal será la nueva visión, un resultado del desarrollo del sentido de visión. 2. Grupos, grandes totalidades y síntesis mayores también serán visualizados, y esto conducirá a una definitiva expansión de conciencia. Así se desenvolverá el sentido de síntesis. 3. Todo arte creativo será fomentado por este entrenamiento, y el nuevo arte del futuro en todos los sectores de la creatividad se desarrollará rápidamente a medida que prosiga el entrenamiento. El desenvolvimiento del sentido de visión y del sentido de síntesis mediante la visualización conducirá a un sentido de vivencia en la forma.